Reseña del libro Origen de Dan Brown. Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y en este vídeo voy a hacer una reseña del libro Origen de Dan Brown. Y creo que esta va a ser la última reseña que haga en un tiempo, porque ya el próximo vídeo irá orientado hacia un tema político, ¿vale? Un tema político además bastante picante. Un tema político que a la gente le interesa mucho. Un tema sobre el que se debate mucho. De hecho, concretamente, adelanto que es una ideología sobre la que se debate mucho. Pero ahora nos vamos a centrar en la reseña de este libro, Origen de Dan Brown, publicado en el año 2017, en octubre de 2017. Es la última novela que sigue la saga de libros protagonizada por el archiconocido Robert Landon. Bien, yo este libro me lo he terminado de leer hace poco y es el segundo libro que me leo de Dan Brown y del personaje de Robert Landon. Y justo cuando he terminado de leer Mi Origen he empezado con Ángeles y Demonios para ya seguir la línea cronológica de los hechos de Robert Landon en orden. Esto tampoco es un gran problema porque las historias de Robert Landon son entre comillas autoconclusivas, es decir, que cada novela pues es una historia independiente, ¿no? Pero como siempre, yo hago con las reseñas de los libros que he hecho hasta ahora y como todo el contenido que quiero hacer en este canal, oriento la reseña de los libros hacia la filosofía y la reflexión, porque creo que de todos los libros, o al menos de la mayoría, se puede sacar esa puntita de pensamiento crítico. El argumento de esta novela se basa principalmente en un descubrimiento que realiza un alumno aventajado de Robert Landon, que es Edmund Kirch, y que en el Museo Guggenheim de Bilbao, hay que señalar que esta novela se transcurre en España, hay escenarios como Bilbao, Barcelona y menciones a Sevilla, va a realizar un descubrimiento y va a realizar una presentación de fama mundial que va a repercutir en todo el mundo y que va a poner en jaque a la religión, en concreto y con mucha más fuerza las tres grandes religiones del mundo, que son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y las preguntas que va a resolver esta presentación o este descubrimiento va a ser la famosa pregunta filosófica de las más importantes que se realiza el ser humano, que es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hasta aquí puedo leer del argumento de la película. Del libro. Un libro muy interesante, ¿eh? La verdad es que antes de empezar a leérmelo, dos personas en concreto me dieron su opinión sobre el mismo y dijeron que no les había gustado mucho. Pero yo me lo leí y la verdad es que engancha bastante. Como todas las novelas de Dan Brown, enganchan mucho. Y pues aquí el interesante argumento o la interesante reflexión filosófica que se puede sacar del mismo es, creo que quizá la misma reflexión filosófica que Dan Brown mete en todos sus libros y por la que él está sumamente interesado, que es la dicotomía entre ciencia y religión. Y quizá después de haber hecho esta reseña no haga ningún vídeo más que solo comente esa dicotomía filosófica entre ciencia y religión, porque creo que aquí lo voy a exprimir todo, ¿no? En esta reseña del libro Origen. Y además en este libro se exprime todavía mucho más porque se basa la novela en las dos preguntas trascendentales de la existencia humana, de dónde venimos y a dónde vamos. Dan Brown es un agnóstico, ¿no? O al menos eso dicen, ¿no? Y tiene la gran capacidad de ser una persona que se interesa por estos temas y eso es lo que le hace interesante y además lo plasma en sus libros. A mí no me gustan los comentarios que he oído o el enojo, ¿no? de cierta parte muy reaccionaria de la Iglesia Católica y de la religión cuando critican a Dan Brown. Y yo pienso, vamos a ver, yo sé que vosotros tenéis vuestras creencias y es evidente que si Dan Brown investiga e intenta establecer esa dicotomía entre ciencia y religión, está claro que va a poner en jaque vuestras creencias. Es que eso es normal. Es normal que no vayáis a estar de acuerdo. Pero, como dice la palabra, creencia, la religión es fe, es creencia.
no se basa en hechos comprobados científicamente, eso sí. Hay gente que ha comprobado hechos de apariciones o ciertos milagros, ¿no? No corroborados por la ciencia, pero sí por ellos mismos, por su propia experiencia. Y por eso nunca va a ser fructífero un debate esencial entre ciencia y religión. Puede ser fructífero a lo mejor en algunas situaciones concretas o temas concretos de uno y otro lado, de un tema concreto de la ciencia que tenga que ver con algo de la religión, pero en el plano más amplio, los dos conceptos en sí son antagónicos y nunca se va a realizar un debate fructífero sin recurrir a las emociones. Porque cuando hacemos debates de tales magnitudes, de temas tan de grandes magnitudes, que en una palabra tan pequeña encierran tantas connotaciones y tanto significado y tantas... Los debates no son fructíferos porque como son temas que repercuten muy fuertemente en la existencia y en el sentimiento de las personas, es inevitable que éstas a la hora de debatir recurran a las emociones y entonces jamás llegarán a conclusiones fructíferas. Es lo mismo que si realizas un debate entre un capitalista empedernido y un comunista convencido, haciendo un debate entre cuál es mejor, el capitalismo o el comunismo. Jamás se va a llegar a un acuerdo porque uno va a apelar a la realidad desde su perspectiva, no siendo, entre comillas, objetivo, está siendo objetivo con su parcela de la realidad o su visión del mundo, y el comunista tiene otra macrovisión del mundo, otra ideología, perspectiva de clase, que no tiene el capitalista y por lo tanto desde su perspectiva el comunismo es lógico, pero para el capitalista que tiene otra perspectiva no lo es. Entonces jamás llegarán a un debate fructífero. Sí sería fructífero, repito, hacer debates de temas concretos que inmiscuyan a capitalismo como a comunismo, pero hacer un debate a gran escala de qué ideología es mejor no es fructífero. Quizá puede ser fructífero para el oyente, para saber contraponer opiniones y demás, pero al final acabarán cayendo las emociones tanto uno como otro. Eso es lo que yo pienso. Ahora, valoro muy en gran medida la capacidad que tiene Dan Brown de querer investigar y querer formarse sobre estos temas. Esto lo engrandece como escritor, porque encima, aparte de que crear una novela de calidad que engancha, te hace pensar y gracias a Dios, aquí apelando a Dios, pues una persona que se interesa y que investiga para realizar las novelas que realiza, ¿no? O sea, una persona que siempre está en constante búsqueda de la verdad y eso lo engrandece como ser humano. Entonces eso ya es un punto a favor que tiene, por ejemplo, en contra de ciertas personas reaccionarias, ojo, de la Iglesia y también de la ciencia, que yo rechazo el extremismo tanto científico como religioso. ¿De acuerdo? Es cierto que la ciencia cada vez más a lo largo de la historia está desmontando creencias religiosas, pero despacito y con buena letra. Es decir, la ciencia lo está haciendo muy bien, pero despacito y con buena letra. Un cientifismo radical pues no sería fructífero tampoco, igual que un extremismo religioso radical. Mi opinión personal, la religión, y en este caso voy a ser un poco nietzscheano, debería ocupar una parcela de la realidad que de hecho está ocupando cada vez más en el plano mundial, aunque es cierto que gran parte de la población sigue a las tres grandes religiones, aunque sean seguidores de facto de esas religiones, la religión evidentemente en el siglo XXI está ocupando un papel muy secundario y la globalización está favoreciendo a ello. Es decir, está homogeneizando, entre comillas, la cultura y podríamos proclamar, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto. Pero no porque la sociedad sea atea, sino porque Dios ya no ocupa el centro de la vida de las personas, como a lo mejor en la Edad Media, y ahora está ocupando un plano más personal. Y eso pues es de notable reconocimiento. No me voy a inmiscuir en la
creencia personal de cada uno, porque evidentemente la religión ya tiene el lugar más o menos que le corresponde, que es la introspección o el pensamiento personal de cada persona. Valga la redundancia. La religión tiene que ocupar ese espacio, el espacio personal de cada uno. Cada uno piensa lo que cree. Por eso hacer un debate a gran escala de eso no sería fructífero, lo vuelvo a repetir. Lo siento por repetirme. Porque eso, la religión apela, de hecho la religión todavía mucho más, ¿no? Apela a los sentimientos y a las creencias de cada uno. Por eso es normal que cuando alguien realiza una burla sobre la religión, pues que la gente se sienta ofendida. Igualmente veo una estupidez que se condene por ello, ¿no? Cada uno hace broma por lo que quiere. Y nadie debería sentirse ofendido o nadie debería sentirse extremadamente ofendido porque hagan bromas sobre sus creencias religiosas, porque eso delata que la religión está ocupando un papel muy importante en tu vida. Para que si te ofende es que está ocupando un papel muy importante en tu vida, y una religión, que es algo que han creado los hombres, las religiones quiero decir en el sentido de pensamiento, de conjunto de actitudes éticas y demás, al ser creado por los hombres, se ocupa una posición tan importante en tu vida, más que tu propia persona o tu propia condiciones de vida. Si la pones en un plano muy importante, pues eso dice muy poco también de esa persona. Así que yo dejo el debate abierto. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a like y que os suscribáis. Y nada, pues eso, el debate abierto entre ciencia y religión, que es fructífero que esté abierto el debate, pero las posiciones extremas no lo son tanto. Así que, como siempre, os invito a la reflexión, siempre basada en la búsqueda de la información y basada en hacer argumentos de calidad, no incurrir en la falacia, ni tampoco apelar demasiado a los sentimientos, y sobre todo leer mucho, que eso hace que la persona sea más culta, ¿vale? Porque lo que no es normal es que, por ejemplo, alguien quiera tener pretensión de ser la persona que más sabe del mundo, de tener la razón, cuando no ha leído casi nada. Y en los libros está la cultura. Y está, no la verdad, pero sí la semilla del pensamiento crítico. Así que muchas gracias, nos veremos en un nuevo vídeo, que espero que subirlo pronto. Y un saludo, un beso y un abrazo a todos.